estábamos haciendo, Nacho, ¿me puedes apoyar a grabar? Sí, ok. Bueno, ayer estábamos haciendo una recapitulación de comprender el concepto de lo que significa el programar del lado del cliente y el programar del lado del servidor. Respecto a ese punto, porque aunque ahorita no estamos haciendo como tal una programación en ambos lados, lo que necesitamos es aclarar que existen dos secciones o dos puntos importantes en donde en donde se ejecuta nuestros programas o las cosas que se necesitan ejecutar para que podamos ver un sitio o una aplicación web. De esos puntos, ¿hay algo que ustedes quieran comentar, alguna duda o algo que todavía sientan que no ha quedado claro? Ok, antes de iniciar con la sesión del tema de hoy, que sería continuar explicando algunos elementos que utilizamos cuando hacemos una maquetación de HTML, voy a retomar eh, este ejemplo que estábamos viendo ayer. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, 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 se ve. Ok, perfecto. Este ejemplo que hicimos, bueno, que hice ayer rápido, para ejemplificar y tener un poco de idea gráfica de cómo es que se ve un código que se ejecutó del lado del servidor, es que estamos haciendo con un lenguaje del servidor, que en este caso es un lenguaje que se llama C Sharp. Aquí lo voy a escribir rápido el nombre. Sí. Así, C Sharp. Bueno, este carácter en inglés se pronuncia Sharp. Ese es el nombre de este lenguaje que estoy utilizando. No es parte del curso. No vamos a programar en C Sharp, solamente lo hice para tener un ejemplo rápido de cómo es que se representa, ¿no? Nosotros, bueno, aquí escribí este ciclo, es un comando que repite una instrucción varias veces, en este caso está programado para que lo repitiera 200 veces, y lo que puse en este código fue escribir este párrafo, este tag P, esas 200 veces. Como resultado, esto es lo que nos muestra. Y voy de nuevo a seleccionar con el botón derecho la opción que dice ver origen de la página para visualizar el HTML que le llegó al servidor. Al servidor le llegó, este es el resultado perdón, al browser le llegó este resultado que es el contenido que el servidor generó. ¿Qué es lo que le envía? Pues le envía justamente cómo los 200 párrafos, aquí lo podemos ver, de qué forma, como si, o para el browser, es como si alguien hubiera hecho una pantalla o una página HTML y hubiera copiado esto 200 veces, ¿no? Así como si hubiera hecho esto 200 veces. Si ustedes se dan cuenta, este código que se ejecutó del lado del servidor, nosotros no lo podemos ni ver. A nosotros como visualizadores, al navegador y a nosotros como visualizadores, aunque seleccionemos el botón derecho y veamos el origen de la página, pues solamente vemos el HTML, no vemos ese código que se ejecutó del lado del servidor. O sea que para el browser es igual, no distingue si el contenido HTML que le está llegando
es un contenido de una página estática, como es un archivo HTML, el cual descarga, o si es un contenido HTML que fue generado por un programa. Entonces, la finalidad del código del lado del servidor es entregar un código HTML que el browser pueda interpretar, pero el origen o como de la forma en la que él entrega ese contenido es haciendo validaciones, procesando, puede consultar, retomando el ejemplo de una página, por ejemplo, como Facebook, en la que vemos un feed de noticias o de publicaciones, consulta una base de datos donde está almacenada esa información y de esta misma forma genera HTML, ¿no? Con cada una de las publicaciones. Lo que el browser va a ver cuando ingrese a, esa, a ese recurso va a ser el HTML que generó el servidor, en este caso es el servidor. No es un archivo HTML que alguien haya generado y lo subió. Más bien lo que subió al servidor es un programa que va a generar código HTML. Entonces, vamos a tener código, como desarrolladores web, vamos a tener código que se descarga, que es un archivo regularmente de JavaScript, se descarga del servidor, el browser lo descarga y el browser lo ejecuta. Ese es un código o es una programación del lado del cliente. Y también vamos a tener código que se carga en el servidor. Ese nunca se descarga, ni siquiera como visualizadores, ni el cliente que es el browser va a saber qué es. Simplemente la única comunicación que va a tener con ese recurso es el HTML que le responde. Ese código se carga en el servidor, se ejecuta en el servidor y el servidor devuelve una respuesta HTML. Esos dos puntos es lo que necesitamos tener en claro, cuál es uno y cuál es otro, y que al final de cuentas como desarrolladores web tanto necesitamos crear uno como necesitamos saber desarrollar las otras dos partes, ¿no? De esto, ¿hay algo que gusten comentar o existe alguna duda, algún experimento que hayan hecho o algo? No, ninguno. Ok. Vamos a continuar entonces ahora sí con la sesión de hoy. Vamos a revisar, bueno, si tienen igual dudas de lo que hemos estado realizando estos días, las pueden escribir en el grupo. Me preocupa un poco que no haya actividad en el grupo. Traten de ser más participativos, no se atrasen mucho con estas cuestiones. Porque algo que nos ha pasado en cursos anteriores, como les comentaba, este curso lo hemos dado ya algunas otras veces, generalmente cada año. Lo que ha pasado es de que el retraso es tal que incluso hay días en el que ya no damos la sesión porque estamos, o varios días incluso, porque estamos esperando a que se pongan al día, ¿no? Si, en lugar de seguirles dando más información, hacemos una pausa, esperamos a que se pongan al día y después continuamos, pero eso, aunque pues no nos afecta como tal a nosotros, lo que va a hacer es de que se cumplan los 4 meses que tenemos para el curso y no abarquemos el temario planeado. Entonces nada más sería una invitación para que participen más en el grupo. Y ahora vamos tenemos esta carpeta que es con esta que he estado trabajando de momento. Ahora voy a agregar una subcarpeta en este sitio. Aquí está, con este emoticon, y aquí voy a ponerle de nombre la fecha de hoy, ¿no? Que es 20-25-08-27. Y aquí, como es una subcarpeta, voy a agregar un archivo que se llama igual index.html. Este nombre de index, que traducido del inglés significa como índice o como página principal, es igual un nombre que se utiliza como estándar para referirnos hacia cuál es el recurso de inicio que va a desencadenar una vista posterior, ¿no?
para entrar primero a un sitio, pues entro al index, de ahí ya empiezo a navegar a los demás elementos que pueda tener esta página. Aunque no es forzoso, pues es un estándar igual y sirve para que alguien que vea nuestro código entienda cuál es el punto de partida. En esta página que acabo de crear, voy a agregar este contenido inicial para tener lo que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Que es la estructura básica del HTML, el encabezado, el título y el body. Podemos ver algunos atributos adicionales como el lang, que ya lo empezamos a explicar en alguna sesión anterior, que le va a indicar al browser en qué idioma está escrita esta página. ¿En qué idioma de texto, no? Si es una página en inglés, en español, o en algún otro lenguaje. Es únicamente para que el browser lo entienda y sepa qué lenguaje es el que está mostrando, porque incluso algunos browsers, la mayoría actualmente, tienen algunas funciones por defecto para traducir esas páginas. Hemos visto por ahí que, no sé si ustedes han prestado atención, de que si cargamos una página en inglés, nos aparece la opción de traducir. Esa es una funcionalidad del browser y bueno, parte de esto, ¿no? De indicarle en qué idioma está escrito los textos que contiene esa página. También vemos este charset, que es, en este caso, es una información solamente, como aquí lo vemos, meta. Es una información también para comunicarle al browser que los textos que están contenidos aquí, los caracteres, pertenecen a este tipo de codificación. El estándar de codificación es para que sepa qué tipo de caracteres usa, ¿no? Si estamos trabajando con algún otro idioma, como podría ser el chino o ese tipo de idiomas donde los caracteres ni siquiera utilizan vocales como los nuestros, pues se utiliza por lo regular otro tipo de codificación. Y bueno, este sería nuestro contenido base con el que vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar unos títulos. Eso también ya los hemos explicado. Quedamos en que son del 1 al 6 y por lo que recuerdo la H es de header, el 1 es el tamaño. Empieza del 1 es el más grande y conforme incrementemos la numeración se va haciendo más pequeño. Voy a detener hasta aquí. Bueno, hasta aquí voy a guardar y voy a abrir mi página en un browser y File Explorer. Aquí vemos la carpeta, el archivo y lo abro con doble clic para que me cargue ese contenido en el browser. Eso es lo que tenemos actualmente. El título que habíamos definido lo vemos acá en la parte de arriba de la pestaña y los tamaños de los encabezados como les estaba comentando. El 1 es el más grande y conforme incrementemos la numeración se va haciendo más pequeño. El más pequeño que existe es el 6. Posterior a esto, ahora vamos a agregar 2 párrafos. Estos 2 párrafos van a tener el siguiente contenido de texto, pero solamente voy a agregar los textos y necesito que ustedes me recuerden cuál es el tag para los párrafos. La P, sola. Es correcto. Entonces, como estos 2 textos van a ser, incluso así, esto podría, pues ya es un contenido válido, ¿no? De una página. Ya es un contenido válido. Si yo guardo y refresco en mi browser, vamos a ver los textos. ¿Cuál es la diferencia de que no pongamos dentro de los tags que corresponden? Es de que todo lo interpreta como si fuera un solo párrafo, ¿no? Es un párrafo de corrido. Aunque aquí tengo un salto de línea. Incluso aquí tengo un tabulador. Si se dan cuenta que hay un espacio de tabulador.
Eso, como no es todavía un contenido HTML, sino solamente es un texto, todo lo interpreta como si fuera un solo elemento. Esto lo podemos comprobar si lo creamos o lo integramos ahora sí dentro de un tag de párrafo, como decíamos que era un P. Este lo pongo en un párrafo y el siguiente igual. Guardo, refresco y ahora sí el browser entiende que cada uno de esos textos es un párrafo y ya nos pone con un salto de línea para cada uno de los textos. El siguiente contenido que vamos a agregar sería una imagen. ¿Alguien recuerda cuál es el título de una imagen? Perdón, el tag. ¿Cuál es el tag que agregamos para tener una imagen? ¿Alguien recuerda? IMG. Sí, es correcto. IMG. ¿Cuál es el atributo para establecer la ruta de la imagen? SRC. Que también, solo por cuestiones informativas, es la abreviación de source, o sea, de origen, y dentro de este atributo o el valor de este atributo es la URL, la ruta de la imagen. ¿Aló? ¿Se salió? Creo que se le fue el internet. Uy, no. O se le salió. Una de las dos. ¿Ya la ven? Sí, ya. Ya se ve. Perfecto. Sí, ya sé. Entonces, este es el contenido de nuestro atributo src source, es la URL de la imagen que queremos mostrar. Ahorita, incluso si ustedes se percatan aquí como parte del asistente del Visual Studio Code, nos muestra un warning que dice que tenemos que agregar el atributo alt a esta imagen. Al ser un warning, que de hecho lo vemos en amarillo en lugar de rojo, de que no es un error, sino solamente una recomendación, lo podemos dejar de esta forma. No vamos a tener problema en utilizarlo así. A ver, espérenme. Aquí, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, Sí. Aquí está el contenido, ¿no? El browser lo interpreta correctamente, nos muestra la imagen sin problemas. Pero la razón de que nos recomiende que agreguemos el atributo alt es que este atributo nos sirve sobre todo cuando estamos utilizando o cuando vamos a publicar un sitio que sí es público, que sí es de acceso público a través de internet. Aquí lo que ponemos es una descripción de qué es esta imagen.
¿no? Que en este caso, por ejemplo, voy a poner tragafuegos, ¿no? Es más o menos lo que es la imagen. Una pregunta. Ajá. ¿Esa recomendación que le sale a usted en roja o en amarilla es un plugin personal o son los plugins o son algunos de los que descargamos? Ese, y según recuerdo yo, ya viene incluso con el Visual Studio normal, con el Visual Code. Sin que hayas agregado ningún plugin, ya debería de venir. Ok, gracias. Y bueno, ahorita que yo ya agregué este atributo de alt tragafuegos, cuando yo refresque, la idea de ese atributo es que eso ayuda a los SEOs, que aquí les voy a poner en el chat de la llamada. Eso lo utilizamos con un concepto que se llama así SEO, y significa Search Engine Optimization. Se los puse en el chat de aquí de Google, bueno, traduciendo el concepto de Search Engine Optimization, es la optimización de los motores de búsqueda. Cuando los sitios reconocidos por los buscadores como Google, como Bing de Microsoft, también Yahoo me parece que tiene uno que todavía es utilizado sobre todo en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cuando los usuarios realicen búsquedas de cualquier cosa, el navegador, o más bien en este caso el buscador les muestre los sitios que están asociados a esa búsqueda. También ustedes, como han podido ver en su operación natural de Internet, cuando ustedes buscan una imagen en el propio Google o en el Bing, ven que tiene una sección para buscar imágenes. Ese dato que los buscadores, el principal dato que los buscadores utilizan para saber que una imagen corresponde a un concepto, es el alt que le ponen aquí. Entonces, si nosotros queremos que nuestra imagen sea completamente entendida por los buscadores, es que vamos a utilizar este atributo. De esa forma, pues ya, cuando los buscadores empiecen a familiarizarse con nuestro sitio web y alguien ponga algún contenido en el buscador relacionado a nuestro contenido, pues el buscador se los pueda sugerir o lo pueda mostrar como parte de los resultados de búsqueda. Ese tipo de consideraciones cuando construimos sitios web públicos son los que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a programar. Varias consideraciones de este estilo. Ahora, una vez que ya agregué de eso que les platiqué, ¿existe alguna duda? No, para nada. Perfecto. Entonces, el siguiente ejemplo que voy a manejar es el agregar un enlace de mi sitio a otro recurso de Internet. Para esto vamos a agregar un atributo más bien un tag, que es el tag de hipervínculo o link, como comúnmente se denomina. Lo voy a poner primero dentro de un párrafo y aquí voy a poner la palabra visit. Este tag que les estoy comentando se define únicamente con la letra A. Este es un tag que ya, como por sí solo, ya es un tag. Aquí nos muestra el asistente de Visual Code que el nombre como tal del tag A es ancho y dice que debe de contener debe de tener contenido para que pueda ser leído. Entonces, ahorita no tiene ningún contenido, es un tag que está vacío. Ahí, como parte del contenido, o lo que quiero que diga, porque en realidad es un contenedor de texto, también puede ser de una imagen. De momento le voy a poner Google.
Google. Y lleva, o por lo regular se utiliza con un atributo que es href. Y dentro de esta referencia es la ruta a la que queremos que redirija. Le voy a poner la ruta de Google. Y después del cierre del tag, voy a poner website, ¿no? Lo voy a poner en inglés y en español para que se entienda cuál es el objetivo. No, yo creo que solo en inglés. Que lo que estamos diciendo es, para que ahorita hagamos otro ejemplo completo de otro idioma. Visita, se va a mostrar el link y luego el sitio web. La palabra sitio web. Vamos a ver esto cómo se interpreta en el browser. Y se interpreta de esta forma. Visit Google Website. Entonces, el tag A de Anchor se utiliza para poner los vínculos que utilizamos regularmente en los sitios web. La mayor cantidad de uso que le vamos a dar va a ser para recursos que tengamos de nosotros en nuestra propia aplicación. O sea, que este index HTML redirija a otra página que nosotros mismos desarrollamos, aunque también sirve perfectamente para redirigirlo al visitante a otra página externa, como en este caso a Google. Si yo ya presiono este link, el browser va a abandonar la página en la que yo estaba y me va a redirigir a la página de Google. Ese es el uso común que se le da a los links que normalmente vemos en la aplicación, en las aplicaciones web. Ahora vamos a trabajar con elementos que se llaman listas. Y para hacerlo, pues yo creo que vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a utilizar el tag que se llama UL, que hasta donde recuerdo es una abreviación de un shorted list, que es lista desordenada, o sea que no lleva un orden. Es el más usado en realidad. Y aquí cada elemento de mi lista se define con el tag LI, que también donde recuerdo es la abreviación de list item, elemento de la lista. Aquí voy a poner cada elemento de la lista, HTML, sería el primero. Voy a copiarlo para tener otros dos elementos de lista. Y el segundo va a ser CSS y el tercero lo voy a definir como JavaScript. Guardo y vamos a ver en el browser cómo es que se visualiza una lista. Que ya aquí en el contenido vemos que es lo que, por ejemplo, en un documento de Word entenderíamos que serían viñetas, ¿no? Ahora hay otro tipo de lista, que como estas decíamos que era una lista desordenada, existe también una lista ordenada. Esa se define con el tag OL y su contenido sigue siendo LI al igual que el anterior. Aquí vamos a poner step 1. Step 1. Me lo copio para obtener otros dos y solamente voy a cambiar el contenido por step 1, step 2 y step 3. Guardo y refresco para ver los cambios que se realizaron y este es el resultado. A diferencia de la lista anterior que eran viñetas, estos ya le agrega un contador, ¿no?, de cada uno de los elementos. También muy parecido a lo que hacemos en un documento de Word, cuando agregamos pues, lo mismo, ¿no? Una lista ordenada o una lista sin ordenar. Como parte de estos ejercicios, ¿hay alguna duda que tengan hasta este momento?
No, ninguna. Ok, No, ninguna. vamos, perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios. Lo primero vamos a solamente a cambiar el idioma de inglés a español y refrescamos. Bueno, de momento es que desactivé mi traductor de aquí del browser. Háganlo ustedes eso como parte de sus ejercicios y lo vamos igual revisando. También vamos a chequemos de nuevo el comportamiento del link, que actualmente cambia mi vista actual, la redirige o abandona, como estábamos comentando, la página que estaba consultando y me redirige completamente a otra. Existe también un atributo que modifica ese comportamiento, que me parece que se llama target, y vamos a probar con el primer elemento, que es el blank. Refrescamos y voy a volver a presionar el vínculo. Que podemos ver aquí un comportamiento diferente. La página que estábamos consultando, la que estábamos visualizando, no se cerró ni cambió de dirección. Se mantuvo. Lo que hizo fue abrir una nueva pestaña con la liga a la que presioné. Si lo vuelvo a presionar, me vuelve a abrir una nueva pestaña. Este también es un comportamiento que hemos visto normalmente en Internet y lo vamos a usar dependiendo de lo que queramos hacer. Va a haber casos en los que queramos no perder la vista que tenemos actualmente y abrir la dirección en una nueva pestaña, y también va a haber casos en los que queramos sí redirigir, abandonar la pantalla actual para crear otra. Ahora vamos a... Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser agregar imágenes con diferente tamaño. Esta misma imagen la voy a repetir otras 2 veces. Hay 2 formas que podemos nosotros establecer el tamaño. Aquí solamente voy a width, que significa ancho, le voy a poner el valor de 100. Guardo, y esta es la segunda imagen que estoy viendo. Le establecimos aquí directamente un atributo que se llama width, y que este atributo no se utiliza igual, no es reconocido bien por los browsers para cualquier elemento HTML. Sin embargo, es poco usado o poco recomendado porque la tendencia es que todos los estilos, toda la visualización de los elementos de HTML se establezca siempre en los archivos o en los estilos de CSS. Para ello, voy a crear una clase. Bueno, primero vamos a hacer ese ejemplo. También se puede establecer el estilo aquí, ¿no? Hay un atributo que se llama style, y aquí voy a poner width en, no sé, 150 píxeles. Guardo y vemos que aplicó el tamaño ahora para la tercera imagen. Esta sintaxis, como pueden ver, es diferente, y lo que se busca o lo que se consigue hacer con el atributo style directamente en el elemento es aplicar el mismo tipo de regla que si lo tuviéramos en un estilo de CSS. Aquí voy a poner una clase, image test.
esta sintaxis, esta forma de definir el estilo, es la misma que utilizamos en CSS. Como recordaremos, es el nombre del estilo, 2 puntos, el valor del estilo. Y de hecho, por ejemplo, bueno, lo que tendríamos ahora que hacer es quitar aquí el estilo y le ponemos una clase que se llame ImageTest. Esto es equivalente a lo que estábamos haciendo. Si guardo cambios y lo refresco de este lado, vemos que funciona exactamente igual. Aquí podría ponerle, no sé, un border radius, me parece que es. No recuerdo muy bien si es así. No, mejor un border. No, un alto, que podamos verlo más fácilmente. Height es la altura de un elemento. Que aquí podemos ver claramente que se hizo más pequeño. Esta misma, aquí incluso ven que podemos agregar varias, ¿no? Varios estilos que conforman una misma regla de CSS. Esos estilos que, a ver, déjenme ver si funciona que lo que hace es este estilo, el display block, es que el elemento al que se le aplica esa regla ocupa todo el ancho de de la página. Lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Ocupa su propio espacio, no ocupa la línea de arriba, como los elementos anteriores, que estos dos comparten el espacio hacia lo ancho de la página, ocupa todo su espacio. Y si regresamos a la forma de aplicar los estilos, que se le llama estilos en línea a esto que estaba haciendo anteriormente, que es con el atributo style, aquí puedo poner estos mismos estilos. No solo, a lo que voy es de que no solo acepta uno como lo estaba haciendo. Los pongo seguidos, separados por punto y coma, luego pongo otro y luego otro. Guardo y vamos a ver que esto sigue funcionando igual. Aquí podemos ver cómo los estilos ya pasaron de estar definidos por una regla de CSS a que estén aquí todos en la misma línea. También no es muy recomendado hacer, aunque es válido, no es muy recomendado. Y siempre debemos de preferir tenerlos separados en su propio estilo, no ponerlos en la misma línea del elemento, aunque es válido. ¿Para qué? Pues para tener bien identificado y separado dónde están los estilos y dónde está el contenido HTML. Entonces, siguiendo esta recomendación que les acabo de comentar, voy a regresar el atributo class y voy a poner el de ImageTest, que es el que estábamos utilizando. Y ahora voy a agregar o más bien voy a modificar las listas para tener unas listas anidadas. Por ejemplo, dentro de un tag li voy a agregar otro ul y dentro de que esta es una lista como la que tenemos acá, voy a agregar también elementos li. Como estamos aquí tomando de ejemplo un tema que sería HTML, pues aquí voy a poner, no sé, tags.
atributos. Y herramientas del explorador. Guardo y vamos a ver esto cómo se visualiza ya en la página, que sería de esta forma. Muy parecido a como nosotros trabajamos en archivos de tipo Word, que pues justo es esto, ¿no? Que te creamos un elemento padre y luego elementos hijos para mostrar que estos pues corresponden a una sublista. Y yo creo que eso sería por ahorita. Creo que también el concepto de los headers quedó claro. Voy a hacer nada más una prueba con el elemento 6, que es el más pequeño que podemos utilizar en los headers para que se vuelva a visualizar hasta dónde se puede llegar con ese tipo. Es este pequeño. Y todos, si dan cuenta, pues también mantiene una separación normal diferente a la con la que separa entre este y este elemento, que son párrafos, y también entre este y la imagen. Aquí vemos que le agrega un espacio mayor, por lo mismo de que estamos hablando de un título o de un encabezado y de los contenidos de ese título. Pues sí, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. ¿Hay alguna duda de esto que acabamos de explicar ahorita o de las sesiones anteriores? ¿Algo con lo que se hayan atorado en sus ejercicios que quieran aprovechar estos minutos que nos quedan de esta llamada? Yo solo tengo una pequeña, pues, como duda. El header más pequeño que hay hasta el momento ahí es el 6, ¿verdad? O sea, más pequeño ya no se utilizan. Para encabezados, no. O sea, es el título 1, título 2, título 3, hasta el título 6. Ya no hay más. Esos son los títulos disponibles que tenemos. Aunque si nosotros exploramos digo, eso es para títulos, ¿no? Es para títulos. Si exploramos, déjenme mover la barra hacia la derecha. Si nosotros exploramos ese elemento, aquí incluso sin verlo en el panel derecho, sino en el cuadrito que nos muestra aquí por encima del contenido, vemos que dice que es un H6, que sus medidas en pantalla son de 754.67 por 12 en medidas de píxeles. El color es el hexadecimal 00000, que es el negro. Y ahí vemos el tipo de fuente. El tipo de fuente es New Roman, perdón, de 10.72 píxeles. Si yo quisiera aún hacerlo más pequeño que eso, pues fácilmente podríamos agregar 10.72, no quedó. Fácilmente podría agregar yo un estilo que aplique al H6. Y aquí defino el tamaño de la fuente, que es font size. Dijimos que era 10.62, entonces lo voy a poner en 8 píxeles. De esta forma, ya no es el estilo nativo que le está dando el browser a la interpretación de un H6, sino yo le estoy diciendo que lo interprete específicamente con el diseño que yo le acabo de establecer. Voy a refrescar y vemos que se hizo aún más pequeño de lo que yo quería. Y por el contrario, si por alguna razón o simplemente lo quiero hacer diferente, le quiero poner un tamaño muy grande, incluso más grande que el H1, también lo puedo hacer. Guardo los cambios en esta regla y voy a refrescar. Y el estilo que vayamos definiendo es el que se va a poder aplicar. Ok, está bien, gracias. Sí. ¿Algo más que quieran comentar, que quieran preguntar, o algún impedimento que hayan tenido en el desarrollo de sus ejercicios? ¿No? Ahorita voy a desarrollar una tarea, les voy a redactar una tarea y se las voy a poner en
en el grupo para que pues tengan ese, sobre todo va a ser de investigación y la podamos revisar entre mañana y pasado. Si no hay algún otro comentario, pues vamos a concluir esta sesión.